Yo soy Bianca Melo, psicóloga clínica. Yo soy Xiomara Mayo, educadora y life coach, y juntas estamos trascendiendo la mente. Aquí estamos en un episodio más de Trascendiendo la Mente y queremos hablarles del miedo al dolor. ¿Qué miedo nos da el dolor? ¿Qué miedo a vivir emociones que a mí nunca me ha gustado categorizar las emociones como negativas, positivas, buenas o malas? Me gusta más como verlas, que hay emociones que son tal vez más agradables, la alegría, y hay otras incómodas, desagradables, emociones que no necesariamente queremos vivir y que son parte innecesarias de la vida misma. El miedo al dolor, eso es lo que vamos a estar desarrollando en este momento. La parte más crítica yo encuentro que esa anticipación a que no queremos sentir dolor nos mantiene en un estado de tanta ansiedad que nos roba el poder disfrutar la vida. Y esa es la parte que cuando yo pude conectar con que el dolor era tan parte de la vida misma como la alegría, ya se trataba de verlo desde cómo lo gestiono, de ver cómo me organizo, de ver cómo lo voy a experimentar y lo voy a sentir. Porque puedo elegir, y esa es la parte que a veces no la conectamos. Yo puedo elegir cómo voy a vivir mi dolor. Lo que pasa es que muchas veces vivimos el dolor desde cómo se espera que yo viva el dolor. ¿Qué expectativa tiene la sociedad de cómo yo lo viva? Incluso en este momento, mi familia está pasando por momentos de dolor. Nosotros tuvimos una pérdida significativa que nos ha impactado, nos ha impresionado. Y por momentos nos hemos permitido vivir la alegría, vivir las cosas que sí están pasando, a pesar del dolor, a pesar de que estamos en un proceso de adaptarnos al dolor de la ausencia, porque en esa ausencia y en esa adaptación a la presencia hay momentos de tristeza. Mi niño me preguntaba, mi hijo, mami, estamos muy tristes porque perdimos a mi abuelita. Y yo le dije, sí, mi amor, estamos viviendo momentos de mucha tristeza. Estamos viviendo momentos donde nos hace mucha falta. Y al mismo tiempo también recibimos esos momentos de alegría, esos momentos donde podemos recordarla con su intensidad. Imaginarnos qué diría si estuviera aquí, o que tú puedas expresar cómo te hubiera gustado enseñarle este dibujo a ella, que hiciste para ella. Porque de nuevo, al final ¿vivo mi dolor en base a qué? ¿En base a quién? ¿Quién determina cómo yo vivo mis propias experiencias? ¿Quién las determina? Y para mí, honrar no solamente es alimentar sufrimiento, porque hay una cosa que es lo que nos ocurre que duele, y reconocemos que nos duele, y me permito llorar, y me permito vivirlo. Yo lo estoy corriendo, mientras corro lloro, mientras corro, lo vivo, y vivo el dolor. Lo vivo. Y también es reconocer que hay pensamientos, palabras, música que alimentan el sufrimiento. Entonces, quiero que vivir esto de una forma en la que el otro vea que yo estoy sufriendo, para reconocer y estar así honrando y viviendo mi duelo, porque se espera que ya yo no vuelva a sonreír, que ya yo... Incluso, esto es muy curioso, hubo un familiar que en medio de todo este proceso que nosotros estamos viviendo de dolor y con ese miedo al dolor, y lo traigo aquí en este momento por eso, escuché a una familiar decir en todo este proceso de la funeraria que nos decía, mira, yo no estoy llorando porque ya yo he llorado mucho. Es como, tú me estás viendo tranquila y en paz y tengo que justificar. Exactamente, te tengo que explicar. ¿Por qué yo no estoy llorando? Me tengo que defender. Y es increíble. Quiero aquí traer, Bianca, porque tú estás hablando del duelo, como decimos, irreparable, de la pérdida cuando perdemos ese ser querido que ya no está. Pero, ¿cómo se supone que se viva el duelo de un divorcio? Totalmente. El duelo de un negocio al que tengo que cerrarlo por diferentes circunstancias, o de un sueño que ya no me funciona, o de unos hijos que ya se van a hacer su vida. Porque duelos no es nada más cuando perdemos un ser querido.
Y sin embargo, aquí estamos hablando, y por eso lo quería contextualizar, para que todos se puedan identificar. De lo que estamos realmente hablando es cómo lo vivimos, independientemente del tipo de duelo que sea, porque hasta eso lo hemos categorizado. Yo creo que le hemos puesto hasta etiqueta, ¿no? Porque si fue un divorcio, entonces eso se vive así, así. Y nos estábamos riendo ahorita porque yo te decía, oye, hay gente que cuando toma la decisión, por ejemplo, de separarse de una pareja, entiende que va a ser lo mejor, entiende que se estaban haciendo daño, se llevaban fatal y aún así hay que vivirlo como desde esta fachada de que la gente te vea que tú estás afectada. Y me conecté cuando tú dijiste lo del familiar, porque precisamente el otro día mi propia mamá me hizo un comentario con algo que había pasado y que yo estaba compartiendo. Bueno, yo te lo conté, que hasta me monté en el tren equivocado, me disloqué con lo que pasó. Y rápidamente cuando tú me hablaste, yo te dije, me estoy recolocando, me estoy reorganizando. Y nos reímos muchísimo. Cuando yo te conté lo que me había pasado y te conté producto de ese momento, lo ofuscada que yo estoy. Cuando yo lo cuento a mi familia, después mi mamá me dice, pero tú estás, parece que no fue tan malo porque tú estás muy tranquila. Entonces, a diferencia, porque aquí ya sabemos, en vez de defenderme o de racionalizar o de tratar de, no, eso fue grandísimo, ¿tú por qué no estabas ahí? No, yo le dije, porque ¿cómo se supone que yo esté? ¿Qué tú entiendes que sería como yo tengo que estar para que realmente muestre qué tan impactante o importante fue? Sí fue impactante, pero aquí quiero traer algo muy importante y es la mentalidad de conectar los puntos. Nosotros tendemos a que está pasando esto, que es doloroso, y nada funciona en mi vida, nada está bien, todo está mal. Cuando la realidad es que esto es doloroso, pero hay muchas otras cosas que siguen estando en su lugar, hay muchas otras cosas que siguen fluyendo, hay muchas otras cosas que siguen funcionando. Y en este caso, sí, esto pasó y esto me impactó. Pero yo elijo si ahora me quedo con esto y comienzo a decir que toda mi vida es esto. O si lo veo como eso. Y es tal cual, porque en medio de nuestro dolor, de mi familia, en este proceso, también podemos apreciar los pequeños milagros que la vida nos está regalando. También podemos apreciar lo que sí está sucediendo. También puedo ir al parque con mis hijos, con mi esposo y sonreír en un barco mientras le damos comida a la tortuga. Y son de esos pequeños momentos que podemos integrar y apreciar. Y aquí hay una metáfora muy linda que quiero compartirles y es sobre los búfalos y las vacas. Los búfalos y la vaca manejan las situaciones extremas de una forma muy distinta. Imagínate una tormenta, una terrible tormenta. Ustedes saben que los animales tienden a percibir pues esos eventos de una forma tal vez más íntegra que los seres humanos por cómo se agudizan sus sentidos. Y en medio de la tormenta, las vacas, en su temor a vivir la tormenta, comienzan a correr. Comienzan a correr y resbalan y en algunas ocasiones tratan de buscar refugio, pero es como con ese temor a vivir la tormenta. Sin embargo, los búfalos en medio de la tormenta la enfrentan. Enfrentan la tormenta, viven los vientos fuertes y la atraviesan. Se mojan, le temen, se empapan, lo viven y pasa. Sin embargo, ¿qué pasa con las vacas, Xiomara? Las vacas, en su tratar de huir de la tormenta, hacen que se quede de manera perpetua el sufrimiento. Porque entonces, básicamente, tratando de huir de la tormenta, se pasan mucho más tiempo, incluso que los búfalos, en la misma tormenta. Claro. Entonces, el miedo al dolor y la forma en la que a veces huimos del dolor hace que el dolor se mantenga perpetuo en nuestras vidas por ese miedo a atravesarlo. Y hay veces que atravesarlo, aunque puede ser doloroso, aunque hay emociones muy desagradables mientras lo atravesamos, podemos encontrar la paz y el consuelo de una forma más eficiente, más rápida y apreciando el mismo aprendizaje que nos va dejando cada una de las tormentas que vimos en nuestra vida. Cuando compartimos sobre lo que estaba pasando, yo te decía, Bianca, se trata de si ahora nos quedamos en el dolor de la pérdida o miramos con todo lo que nos quedamos de esa persona, todo lo que compartimos, todo lo que vivimos, todo lo que siempre se queda. Y yo te expresaba porque a veces uno dice, ay, pero quisiera que estuviera
aquí para ver cómo hubiera visto su cara si ve que esto pasa o aquello. Y yo te decía, sin embargo, no nos damos cuenta que es tan parte de nosotros que sabemos qué diría, sabemos qué cara pondría, ¿no? Y la integramos. Incluso muchas personas me preguntan, Bianca, ¿cómo tú manejas con tus hijos la pérdida de su abuela? Mi hijo sabe que su abuela murió. Mi hijo se despidió de su abuela. Fue un momento doloroso verlo despedirse. Y mi hijo sabe que su cuerpo murió y que su alma brilla plena y profundamente en nuestros corazones. Y en cada ocasión, cuando hay momentos donde le extrañamos, porque naturalmente estaba presente en nuestras vidas, y cada vez que le extrañamos, Xiomara, nos ponemos la mano en el corazón y decimos, vamos a sentirla. Claro. A ella no le gustaba que le dijeran abuela. Y yo le digo, Lorenzo, siente a tu abuelita. Y cuando él me dice, te siento, abuela, yo le digo, a mí no me digas abuela, que sería lo que yo diría. Y ahí nos reímos todos. Totalmente. Y de esa manera la hemos integrado en nuestra vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser vacas que huyendo al dolor, al duelo, al proceso, vamos a perpetuar el dolor o vamos a enfrentar la vida como búfalos que nos enfrentamos, lo vivimos, lloramos, permitimos lo desagradable y permitiendo lo desagradable hace que entonces pueda fluir el mismo amor? Los duelos, las pérdidas, los miedos, tenemos que también vivirlo en tus propios términos. No necesariamente en el término de este sufrimiento, el dar en la llaga, alimentar y nutrir pues la angustia, sino de qué forma también puedo integrar. Y así quiero que mis hijos lo vivan, porque el día que yo no esté, quiero que en mi casa se escuche música, quiero que mis hijos vuelvan a reír, quiero que mi esposo se siga permitiendo experiencias, quiero que la vida siga ocurriendo porque soy felicidad, soy alegría, soy energía. Claro. Y quiero que eso también siga siendo parte de mi vida, de la de mis hijos, de la de mi familia. Y una herramienta, porque siempre nos gusta dar herramientas, una herramienta que ayuda mucho es cuando nos recordamos esto intenso que duele tanto en este momento. No siempre va a doler así. ¡Wow! No siempre va a doler así. Porque esa es la otra. Le tenemos miedo al dolor, a romper con esa pareja, a que esta persona, este ser querido que está enfermo se vaya. Porque pensamos que lo que vamos a sentir, lo vamos a sentir así siempre. Y déjeme decirle algo, y ahora se lo aterrizo, ¿verdad? O sea, no. Claro. Aún tú quieras perpetuar la intensidad, no siempre se va a sentir así. ¿Por qué? Porque la vida continúa. Y nosotros, los seres humanos, tenemos esa capacidad de continuar. Aún cuando no queremos, la vida sigue y nos forza. Entonces, qué importante es recordar, si es intenso, si duele mucho, acéptalo. Y recuerda que no siempre va a doler así. Eventualmente hay pérdidas que nunca dejan de doler, pero duelen distintas. Duelen sin incapacitar la vida, duelen sin inmovilizarla, duelen sin atrofiarla. Sencillamente se integran. Más allá del dolor, sigo viviendo. Un abrazo fuerte.